Lenguaje y literatura para séptimo grado. Continuamos con la unidad número 8, semana 3. Ya casi finalizando nuestro libro A. Anticipación. Actividad 1 de forma individual. Leo el siguiente diálogo. El diálogo es entre Pedro y Ale. Vamos a ver qué nos dice Pedro. El cambio climático es un proceso natural que siempre ha ocurrido. No debemos alarmarnos. A eso le contesta Ale. No son normales las temperaturas extremas y eventos climáticos extraños. Dice Pedro. ¿Cómo? Puede ser preocupante si siempre hace mucho frío. Dice Ale. El cambio climático no significa que no hará frío, solo que con el tiempo el clima será más extremo. Quema y que quema. Bueno, Pedro dice, de forma algo así optimista. Yo no me preocupo, porque desde 1950 los días calurosos se han aumentado cada vez más comunes en todo el año, en todo el mundo. Sigue diciendo Pedro. Dice Pedro, yo pienso que los humanos no somos responsables del cambio climático porque es un proceso natural. Pero Ale le tiene su argumento, va. Los humanos hemos acelerado el proceso con la emisión de gases contaminantes. ¿Cómo te quedó el ojo, Pedrito? Pero vamos a ver, vamos a contestar. Completo la siguiente tabla con las ideas que tienen los personajes acerca del cambio climático. Pero dice, pero me inicia el problema y lo ve como algo natural. Mientras que Alice lo considera serio y causado en parte por la actividad humana. O sea que contestando a la pregunta del cambio climático. Va. ¿Quién de los dos personajes considero que tiene la razón? Yo fíjate que al principio bravo, así se habla Pedro, así se habla Pedro. No, pero como dije, aquí Ale tiene su argumento para decir un par de verdades a Pedro. Sí, el cambio climático es parte del proceso de la vida, pero el hombre ha ayudado a que esto empeore. ¿Quién de los dos personajes considero que tiene la razón? Explico. Ale parece tener más la razón porque reconoce que el cambio climático es un problema actual y que la actividad humana lo ha empeorado. O sea, sí ya existía el cambio climático, no le vamos a echar la culpa a todo el hombre, pero el hombre ha ayudado que entre más humo se tira, más veneno, toda la problemática con mucho uso de carbono y todo eso está dañando nuestro ambiente. Así que la ganadora es Ale, pero no es la Alejandra Guzmán tampoco. Es Ale, va. En nuestra opinión, va. Pero los puntos de vista de Pedro también son ciertos. Va. Pero Ale tiene más razón que la mano humana está ayudando a fomentar más el cambio climático. Porque es importante argumentar nuestras ideas. Hoy estamos en el tema de los argumentos. Argumentar nuestras ideas es importante porque nos ayuda a comunicar lo que pensamos de manera clara y convincente. Cuando argumentamos, presentamos razones y ejemplos que respaldan nuestras opiniones, lo que hace que los demás puedan entendernos mejor. ¿Verdad? Si nos entienden con nuestro argumento, ya lo hicimos. ¡Eureka! ¡Eureka! Continuamos. Nos vamos con el texto argumentativo. Actividad 2. Leemos la información. El texto argumentativo tiene como fin persuadir a las personas sobre un punto de vista en torno a un tema o una problemática. Para lograrlo, la argumentación se sustenta de evidencia específica, o sea, las pruebas, las famosas pruebas, así como en el uso del lenguaje con coherencia al momento de enunciar las ideas, tal forma que no exista contradicción alguna. Vienen los cortan argumentos, pero nosotros sabemos que hay que contestarle, ponerlo quieto, ¿va? Así como está haciendo Ale con Pedro. Características del texto, ya nos traumamos con Pedro. Abuelito, dime tú, características del texto argumentativo. Presenta una idea central. Los argumentos defienden o respaldan la idea central a partir de información y datos concretos. Puede abordar diversidad de temas, pretender persuadir a los receptores. El texto argumentativo contiene los siguientes elementos. El texto argumentativo contiene un tema, una tesis, un cuerpo argumentativo, conclusión. ¿Sabías que con el auge de las redes sociales construimos argumentos casi a diario, defendiendo un punto de vista o refutando la postura de alguien
respecto a un tema. Dice que estaba viendo un video cristiano, la canción es bien bonita, sale una muchacha cantando bien precioso. La única crítica que le dieron a la muchacha es que tiene un montón de tatuajes. ¿Cuántas cosas no le han llovido? Pero vino alguien y le dijo, ¿y ustedes que solo en eso se vienen a fijar? Pues ese fue el argumento de que solo en eso se vienen a fijar en los tatuajes. La muchacha canta excelente. Solo que acuerde que una comunidad cristiana no está, no es muy, digamos, que esté muy, la gente llegue toda tatuada. Y- pero bueno, estaba viendo que el video tiene más de ya creo que lleva sus 4 millones de vistas. Tema: se refiere al asunto o temática que se aborda en el texto. Tesis: es la idea principal sobre la cual gira toda la argumentación. Debe ser clara y específica. Cuerpo argumentativo: contiene todos los argumentos con los que el autor o autora sostiene su postura respecto al tema. Puede dar ejemplos o utilizar otras técnicas para reforzar sus tesis. Conclusión: en este apartado se sintetiza la postura con respecto al tema y las implicaciones que tiene estudiarlo desde el punto de vista desde el cual se abordó el texto. Además de los argumentos, es importante presentar los contraargumentos que ayudan a convencer a quienes deben incorporar en el escrito opiniones o puntos de vista contrarios al que se defiende, por lo que se requiere de dominio del tema que se trata y tener en cuenta al posible público que recibirá el mensaje. La incorporación de argumentos contrarios se hace para valorar otras posturas frente a un tema, de modo que se les reste fuerza o valor argumental. Reflexionamos de forma oral sobre la importancia de los textos argumentativos en el ámbito académico. Cuando se vayan presentando las actividades, hay cosas que me salieron de más, así que yo ocupo mis argumentos para respaldar mi respuesta. ¿Va? Deberíamos llegar a esas preguntas. Actividad 3. Analizamos la información. El cambio climático también es una cuestión de salud. La salud es tan vulnerable en el cambio climático. Solo 4 países en América Latina y el Caribe tienen planes nacionales que abordan la salud y el clima. La COVID-19 puso en jaque a los sistemas de salud en América Latina y Caribe, que ya arrastraban deficiencias ante la pandemia. La crisis climática, aunque más lenta, no se queda atrás y pone en riesgo la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios. El COVID-19 viene a darle voltegato a todo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, señala que en las próximas décadas en todo el mundo ocurrirán 250.000 muertes adicionales por año debido a enfermedades relacionadas con el clima. No es una preocupación menor para América Latina y el Caribe, y una región en la que la aceleración del cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de la sequía, las inundaciones y en la que los incendios cada vez son más dañinos. El sistema sanitario en los países de la región necesitan prepararse para afrontar los desafíos que el cambio climático impone y convertir esos retos en una oportunidad para el desarrollo sostenible. El cambio climático y una población saludable. Más emisiones del CO2, sería el dióxido de carbono, se traducen en más enfermedades respiratorias, cardiopulmonares. Las muertes debido a las olas de calor han aumentado y las altas temperaturas sumadas a los cambios en el patrón de la lluvia intensifican las epidemias de dengue o Zika, entre otras. También provocan pérdidas en las cosechas y lo que agrava la seguridad alimentaria. Esta es una enumeración corta, pero la lista es más amplia. Están abreviando, pero el estado sigue. En América Latina y el Caribe, las muertes anuales de personas mayores de 65 años, el adulto mayor, atribuibles a la exposición al calor aumentaron en promedio casi en un 240% si se compara en periodo del 2000 al 2004 con el del 2017 al 2021.
se lee el informe Panorama de Salud América Latina y el Caribe 2023, elaborado por el Banco Mundial. Este año también se registró el mayor número de casos de dengue en Perú. Bolivia tuvo el pico más alto de las enfermedades en los últimos 15 años. En el 2022, Brasil batió récord con más de 2 millones de casos. Ahí estamos mal, va. Así que las enfermedades van brotando. La recomendación de los expertos para generar la resi- resiliencia en los sistemas de salud ante la crisis climática es conseguir más mecanismos sólidos e innovables de financiamiento internacional y nacional para proyectos de cambio climático y la salud. Marjorie Delgado, autora. Resolvemos el cuaderno, le vamos a anotar página 228, unidad 8, semana 3. Anotamos nuestro cuaderno diario. Ahora noticias. Dice, subrayamos los argumentos que presenta el texto sobre la relación. Va. Aquí tenemos la primera actividad, aquí tenemos los primeros argumentos. Va. Dice, la salud es tan vulnerable al cambio climático. Primer argumento. Otro argumento. La Organización Mundial de la Salud señala que en las próximas décadas en todo el mundo ocurrirán 250.000 muertos adicionales por año debido a las enfermedades relacionadas con el clima. Recuerden que estamos sacando los argumentos relacionados con el cambio climático. Aquí hay más argumentos también. Los sistemas sanitarios en los países de la región necesitan prepararse para afrontar los desafíos en el cambio climático. Otra, otra relación con otro argumento tenemos la emisión del CO2, el dióxido de carbono. Otro argumento que encontramos, las olas de calor, las epidemias del dengue o Zika, la seguridad alimentaria y terminamos con el mayor número de casos de dengue en el Perú, Bolivia. Ah, no, falta todavía uno. Va. Las recomendaciones de los expertos para generar resiliencia en los sistemas de salud. Va. Contestamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué la idea subrayada constituye la tesis del texto? Bueno, una idea que podemos dar a eso sería porque son las justificaciones que usa el autor para hablar así sobre el cambio climático. También podemos decir que el autor ofrece las razones o evidencias que apoyen su argumento a lo largo del texto. ¿Por qué la salud es vulnerable al cambio climático? Explicamos. La salud es vulnerable al cambio climático porque este provoca cambios en el medio ambiente que pueden afectar a nuestro bienestar. Por ejemplo, número uno, aumento de las enfermedades. El clima más cálido puede hacer que las enfermedades transmitidas por insectos como el dengue o el Zika se propaguen más fácilmente. Recuerda que el calor propaga más los zancudos. Número dos, problemas respiratorios. El aumento de la contaminación del aire y el polvo pueden causar problemas en los pulmones y agravar enfermedades como el asma. Número 3, escasez de agua y alimentos. El cambio climático puede afectar la producción de alimentos y la disponibilidad del agua, lo que puede llevar a la desnutrición y problemas de salud. Número 4, desastres naturales. Huracanes, inundaciones y sequías más frecuentes pueden causar lesiones y afectar la salud mental de las personas. ¿Vale? O sea que el cambio climático viene a afectar psicológicamente. Viene un huracán, bueno, es difícil de recordar, pero aquello que pasó en San Vicente en el año ¿qué año fue esto? Creo que fue en el año 2009, cuando un gran deslave se pasó llevando a todos los habitantes que vivían a las orillas del río Acahuapa. Qué triste, se oyen, en los comentarios que se oían gritos, pero ¿cómo les ayudamos si también nosotros estamos expuestos? Decía la gente. ¿Qué acciones deben emprender los gobiernos y la población para combatir el impacto del cambio climático en la salud de las personas? Acciones del gobierno. Monitoreo y vigilancia. Establecer sistemas de vigilancia para identificar y responder a emergencias de salud pública relacionadas con el clima. Fomentar la energía renovable. Invertir en fuentes de energía renovables para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir la contaminación del aire. Tenemos otro. Promover la agricultura sostenible. Implementar prácticas agrícolas que reduzcan las emisiones e implementen la residencia de los cultivos ante el cambio climático. Bueno, esto en resumen, ¿no? Porque había más, solo sacamos esto. Estas son acciones que tendría que tomar el gobierno. Pero hoy vamos con las acciones de la población. Hoy vamos a comenzar a regañar. Aquellos que quieren el cambio, que cambie esta situación, pero también contribuyen a que haya más cambio en el ambiente.
Acciones de la población. Reducir la huella de carbono. Adoptar estilos de vida más sostenibles como reducir el uso del automóvil. Caminen, no sea huevo, decía. Optar por el transporte público, compartir el vehículo o utilizar bicicleta. Aunque eso de compartir el vehículo es algo riesgoso también, va. O sea, que hay sus contraargumentos aquí, va. Sí, porque si te le da raya a alguien, no sabemos a quiénes te dan, a menos que sea solo un vecino, bien, pero bien conocido. Va. Consumo responsable. Elegir productos locales y de temporada, así como reducir el desperdicio de alimentos y utilizar envases reutilizables. Va. Y como último tenemos participación ciudadana. Involucrarse en iniciativas comunitarias y políticas que promuevan la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Va. Continuamos. Va. A esto me podemos decir. Va. Continuamos. Va. Vamos con el siguiente tema. Conectores discursivos de cambio de perspectiva. Actividad 4. Leemos la información. Los conectores discursivos son palabras o expresiones que utilizan para conectar y relacionar diferentes ideas, oraciones o partes del texto. Existen diversos tipos de conectores discursivos. Entre ellos están los conectores discursivos de cambio de perspectiva. Estos conectores se utilizan con el propósito de indicar que se desarrolla otro aspecto del mismo tema, es decir, otro punto de vista, enfoque a las ideas ya expresadas. Dicho en otras palabras, guían en la transición de una idea a otra. Pueden estar en diversas partes del texto. Ejemplo, este tipo de conectores, por otra parte, por el contrario, en otro sentido, desde otro punto, es necesario considerar también entre otros. ¿Va? Pero fíjese que cuando yo comencé a investigar me encontré con otros, pues yo voy a tener mis argumentos para defender mi postura porque los ocupé. ¿Va? Ejemplo del uso de conectores de cambio de perspectiva. El entretenimiento conlleva beneficios para las personas, ya que mejora los estados de ánimo y comparte el aburrimiento. Desde otro punto de vista, el entretenimiento es una pérdida de tiempo que se podría utilizar en otra actividad. Bueno, se ve que no le gusta la televisión. ¿Va? Hoy en día hay diversas formas de entretenimiento. Por un lado, están las actividades que no requieren mayor esfuerzo físico. Por ejemplo, ver televisión, ay, que aquí a nadie le cuesta solo levantar la mano, jugar videojuegos, entre otros. Por otra parte, el conector están las que sí demandan actividad física, por ejemplo, práctica alguna deporte, bailar, caminar, entre otros. ¿Cuál es el conector aquí? Por otra parte, miren, ahí está el conector. Continuamos. En el segundo anterior, el ejemplo se presenta en una idea a favor del entretenimiento. El entretenimiento conlleva beneficios para la persona. No obstante, a partir del conector discursivo que se ha utilizado después de esta idea, se evidencia un cambio de perspectiva sobre la idea inicial porque presenta otra forma de ver el entretenimiento. Es decir, que a partir del uso de este tipo de marcadores se pueden introducir ideas que no están en concordancia con la información previa, estableciendo así una relación de contraste entre las ideas de un mismo texto. Escribimos un texto breve sobre un tema de nuestro interés utilizando este tipo de conectores. Como les dije, a mí me salieron otros conectores. Escribimos un texto breve sobre un tema. El texto sería: el cambio climático ha generado desastres ambientales devastadores. Sin embargo, aquí tenemos el primer conector. Es crucial considerar que, además de su efecto negativo, también ha impulsado una mayor conciencia sobre la sostenibilidad. Por un lado, los huracanes más intensos y las sequías extremas han llevado a muchas comunidades a, re- repensar sus prácticas, repensar sus prácticas. Por otro lado, estas crisis han fomentado la innovación en energía renovable y tecnológica limpia. Así, aunque los desafíos son enormes, también surgen las oportunidades para construir un futuro más resiliente. Aquí tengo mi argumento por qué ocupé eso. Sin embargo, indica que a pesar de lo malo, hay algo bueno que considerar. Por un lado, lo ocupamos, por un lado y por otro lado, ocupamos dos. Sí, vamos, sí, ocupamos dos. Se usa para presentar dos ideas diferentes, una negativa y la otra positiva. Así,
Se utiliza para resumir y conectar las ideas, mostrando que aunque hay desafíos y también hay oportunidades. Aquí tengo mi argumento, esto no es necesario que lo copie, pero si lo quiere copiar para respaldar por qué pusimos estos argumentos, lo puede copiar. ¿Va? Tenemos los conectores que ocupamos, sin embargo, por un lado, por otro lado, así va. Ahí tengo mi argumento por qué respaldo esto. Vamos con el siguiente. El tema. Actividad 5. Leemos la información. El tema es el eje central del contenido que se aborda en el texto. Por lo general, el tema se construye como un sintagma nominal, determinante o sustantivo. Por ejemplo, la pobreza, aunque en algunos casos puede ser más extenso. Es necesario destacar que no se debe confundir el tema con el título del texto, porque el tema no siempre se encuentra de manera explícita en él. Para comprender el tema en un escrito es necesario que antes se identifiquen las ideas principales de los subtemas. Vamos a comenzar los pasos. Comenzamos. Dice, pasos para la identificación de un tema y subtema. Analizar el título del texto, leer atentamente el texto, identificar palabras que se repiten o se reiteran. Responder las siguientes preguntas: de qué trata el texto y qué se dice del tema en el texto. Eso es para buscar el tema y el subtema. Leemos. A pesar de no estar considerada como una de las 7 disciplinas artísticas, la fotografía ha sido capaz de capturar momentos únicos en la historia, que de otra forma solo existirían en la memoria de quienes se encontraban en el lugar de los hechos. La fotografía ha sido utilizada para expresar la realidad, los sentimientos o algún suceso. Identificamos el tema en el texto a partir del siguiente pregunta. ¿Qué palabra es la que se repite en el texto? ¿Cuál es la idea principal también? La palabra que se repite es fotografía. ¿Cuál es la idea principal? Es que, aunque la fotografía no se considera una de las siete artes clásicas, es muy importante. ¿Cuál es el subtema? Es la importancia de la ortografía, no de la fotografía. ¿Cuál es el tema? La fotografía y su importancia. Continuamos ya. Hoy vamos con lo último ya. Consolidación, actividad 6. Leemos y analizamos el texto. Los usos excesivos de las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, el Twitter, el Instagram, etcétera, y etcétera, y etcétera. Las redes sociales han cumplido su objetivo, que es el de ser un medio de comunicación eficiente que acerca a la gente que está lejos, pero lamentablemente también puede alejar a la gente más cercana por ser un distractor. El uso de redes sociales, de redes como Facebook, Twitter o Instagram es una nueva condición natural, pero utilizarlas compulsivamente trae implícitos problemas psicológicos. Claramente son parte de las nuevas formas de estar conectados con otros y son un factor de asociación indispensable. Los usuarios compulsivos llevan a experimentar una pérdida de bienestar cuando ven publicaciones de amigos de situaciones que no están dentro de lo que ellos pueden hacer. Desarrollan una ansiedad al no estar activos en las redes sociales y querer estar enterado de cualquier modo de lo que se sucede. Sí, cuando una publica que está desayunando en el McDonald's, la otra también quiere estar desayunando en el McDonald's. Ah, bueno, esto es conocido como FOMO, dice, que se desprende de la contracción del inglés de fears o missing out, traducido como miedo a perderse algo. Es la ansiedad de que algo emocionante o interesante pueda ocurrir donde yo no estoy. Las redes sociales nos han dejado grandes avances en materia de relaciones sociales, comunicación, publicidad y prácticamente o cualquier contacto que uno quiera tener, pero también están causando efectos colaterales de los cuales no todos estamos conscientes o de los cuales no queremos estar conscientes. No quiero decir que las redes sociales sean malas o que debemos dejar de usarlas, ¿sí? Aquí hay que poner un contraparte, porque en lo personal las utilizo. ¿Quién no utiliza las redes sociales? Tendría que ser una persona de otro mundo al no querer ocupar las redes sociales. Es divertido hacer, lo malo es el exceso, la adicción. Las utilizo día a día, dice el autor, por lo accesibles que son, por lo fácil que me resultan comunicarme con mis amigos lejanos. Podemos usarlas, por supuesto que podemos hacerlo, pero con cuidado y bien precavido con lo que hacemos.
decimos y con el material que publiquemos. Va. Hoy en día el manejo de las redes sociales te da muchas ventajas, siempre y cuando es el gran pero la separamos, la sepamos utilizar. Va. Andrea Barría, adaptación. Va. Contestamos nuestro cuaderno diario, lo anotamos, página 231, unidad 8, semana 3. Va. Ya casi finalizando. Va. Se respira libertad. Contestamos nuestro cuaderno diario. ¿De qué trata el texto? El texto habla sobre las redes sociales y su impacto en nuestra vida. Ocupamos el primer conector. Por un lado, son unas herramientas útiles para comunicarnos con personas que están lejos. Otro conector, sin embargo, también pueden alejarnos de las personas que tenemos cerca, ya que a veces nos distraen demasiado. Niño, vaya a barrer, lava esos trastes. Niña, deje de estar chateando con la Samara. Explicamos cuál era el tema que aborda, el impacto positivo y negativo de las redes sociales, porque las redes sociales son dañinas y si se utilizan de manera incorrecta. Esto significa que si pasamos demasiado tiempo en ellas podemos sentirnos tristes o ansiosos. También podemos comparar nuestras vidas con las de otros y sentir que somos insuficientes. Además, a veces hay información falsa que puede confundir o asustarnos. Por eso es importante usarlas con cuidado y no dejar que nos afecten negativamente. ¿Cuál es el uso adecuado que debemos darle a las redes sociales? Esto puede incluir cosas como ser respetuoso con los demás, no compartir información falsa, proteger nuestra privacidad y usar las redes de manera que nos ayuden a conectar con otros de forma positiva. Escribimos un texto argumentativo sobre el tema que plantea el fragmento. Utilizamos conectores discursivos de cambio de perspectiva si es necesario. Bueno, a eso sí vamos a ver si es necesario. Bueno, creo que me dio paso para ocupar como tres. Y tenemos mi argumento por qué lo ocupé. Las redes sociales han, creamos el texto. Las redes sociales han revolucionado la comunicación al conectar a las personas globalmente, aumentar las relaciones y permitir el intercambio de información. Vamos con el primer conector. Sin embargo, también plantean riesgos como la invasión de la privacidad, el ciberacoso y la adicción a pesar de estos inconvenientes cuando se usan responsablemente. Las redes sociales pueden ser herramientas poderosas para la creación de redes, la educación y la actividad. En conclusión, si bien, igual otro conector, se reconocen los peligros de las redes sociales, es esencial reconocer su potencial para generar cambios positivos en la sociedad. Recuerde que este tema está basado en la temática que acabamos de elevar. No lo estamos copiando, pero solo tocamos su temática. Recordemos que la temática, ¿cuál dijimos que era? La temática era el impacto positivo y negativo de las redes sociales. Así que basado en eso hicimos este texto. ¿Va? Ahora vamos a ocupar mi argumento porque ocupe los conectores. Sin embargo, a pesar y si bien, bueno, este no es necesario que lo copie, pero por si le llegan a preguntar. Explicamos de los usos de los conectores discursivos en cambio de perspectiva. Sin embargo, se usa para presentar un contraste. En el texto se menciona que las redes sociales tienen beneficios, pero también hay problemas con la falta de privacidad y el ciberacoso. Así que, aunque son buenas, también tienen sus riesgos. Número 2 va, a pesar de, ¿por qué lo ocupamos? Se utiliza para decir que, aunque hay problemas, todavía hay cosas positivas. En este caso, aunque las redes sociales pueden ser peligrosas y si se usan de manera responsable, pueden ser muy útiles para aprender y hacer cambios en la sociedad. Siguiente conector. Si bien se usa para reconocer un punto antes de presentar otro, aquí se reconoce que hay peligros en las redes sociales, pero también se destacan que tienen un gran potencial para hacer las cosas buenas. La actividad en casa. Hago un listado de temas sobre los que me gustaría escribir. Va. Uno bien bonito, la Biblia versus el Big Bang. Big, 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 bam, bam. La inteligencia artificial, un aporte a la humanidad, el noviazgo, de besitos y todo eso, en el siglo XXI. ¿Qué cambios ocurren en el cuerpo cuando se pasa de niño a adolescente? ¿Qué es formar una familia? Lo vamos a dejar en incógnita para la siguiente clase cuál de estos temas lo vamos a hacer, porque dice aquí, investigo los temas que más llaman mi atención, va. Según parece que la siguiente clase comienza que vamos a armar un tema, ¿va? Con sus argumentos, cómo lo formamos y todo eso. Bueno, aquí ya vamos terminando, ya va.
Gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.